5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapeuta Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tengo mucho tiempo cocinando y por X o Y no se había podido. Y antes de Navidad resulta que descubrí que una persona cercana a mí lo trabajaba y entonces me emocionó mucho. Por supuesto, como buena ñoña que soy, busqué primero ser conejillo de Indias del proceso y pues hoy ya después de haber vivido una sesión con ella y de complementarlo como con otra información que tengo y demás, me pareció importante hacer el episodio. Anaite es, pudiera decir, amiga mía desde hace, ¿qué será? Como unos 3, 4 años. El otro día estamos haciendo cuentas de ello, porque nuestros chiquitos coinciden en grupo del colegio y pues bueno, veníamos pues platicando, ya saben, que si del Nor Suiza o si de que ya se le despegó el botón a la chamarra. Y de repente un día nos detuvimos ¿y a qué te dedicas tú? ¿No? Y entonces ahí descubrimos Además pues que, de blanquear uniformes, perdón, se cortó Naite, ¿qué ¿no? qué? ¿A, a qué te dedicas además de blanquear uniformes y hablar Exacto. de NOR? Exacto, además de ser mamás y de estar como metidas en todo eso. Y pues resulta que nada, que las dos somos psicólogas, que Anaite trabaja con tarot terapéutico y con constelaciones familiares, además de seguramente otras herramientas que ahorita nos compartirá y demás. Constelaciones es un tema que yo tenía mucho tiempo queriendo trabajar en podcast, entonces estaba ahí. Y tarot terapéutico hace poquito se me presentó la técnica que yo no sabía que existía y resulta que ya cuando se iba a dar se me entorpeció un par de veces. Entonces, pues nada, entendí que ahí no era y resulta que con Anaite pudo ser. Entonces estoy emocionada, creo que hay un montón de preguntas, de cosas que podemos trabajar desde esto y pues nada, vamos a irle entrando. Entonces, Anaite, hola, bienvenida a Autoterapéate. Si quieres presentarte primero, contarnos un poquito tu historia, cómo llegas a este mundo tan locochón y de ahí vamos desarrollando el tema. Muchas gracias por la invitación. También estoy emocionada porque me gusta mucho compartir esto. Me encanta cuando alguien llega a consulta conmigo y le gusta y lo puede también recomendar y sobre todo pues que le ayuda, ¿no? A generar algo distinto o a encontrar alguna respuesta. Entonces, me gusta siempre mucho compartirlo, hablar de eso, así que estoy contenta también. Buenísimo. Y bueno, pues, yo leo el tarot, bueno, estudio el tarot desde hace más o menos unos 15 años, Ujú, ya tiene muchísimo tiempo y pues ha cambiado mucho mi forma de relacionarme con él y hace unos años tomé una formación en bioconstelaciones y descodificación biológica sistémica y entonces lo que hago ahora es un poco como mezclar, ¿no? O sea, mis lecturas de tarot, el tarot terapéutico pues tiene también muchos acercamientos, ¿no? Y el ujú. mío es desde las constelaciones. Entonces, no sé, tal vez te habrás dado cuenta que en nuestra lectura, pues sí había la forma de interpretar o de compartir la información es desde un ángulo sistémico, ¿no? Mucho. Ujú, Este, entonces, así trabajo yo como la constelación en terapia privada, mucho a través del tarot, a veces también con muñequitos. ujú, Y también la trabajo pues en grupo, que es como se hace, digamos, o como nació, ¿no? Nació como una terapia grupal. Las constelaciones las creó un alemán que se llama Bert Hellinger, que ujú, murió hace relativamente pocos años. Él era un pedagogo, filósofo, terapeuta, y ujú, sobre todo trabajó él con víctimas del holocausto, con digamos, nietos, bisnietos de nazis, ¿no? O de judíos que vivieron eso. Entonces, a través de las constelaciones como, o de la terapia familiar, se empezó a dar cuenta como de ciertas cosas o ciertas formas en las que se podía trabajar. Y así es como da origen a las constelaciones, ¿no? Que aunque se llaman constelaciones familiares, abarcan muchísimos temas. Tú puedes trabajar desde temas de trabajo, de pareja, ujú, con los hijos, ¿no? Ahí sí ya es como más familiar o de vida, de qué quiero hacer, hacia dónde voy, ¿no? ujú. De conocimiento propio también mucho, ¿no? Claro. Sí, fíjate que Entonces,
creo que valdría la pena subrayar para quien todos estos temas les son como muy nuevos, es que cuando hablamos de un tipo de terapia sistémica, ya hay un episodio por ahí de la temporada 1 donde platiqué con Soren en términos de terapia familiar, y la terapia sistémica comprende al individuo como parte de un sistema, ¿no? Por eso viene de sistémico. Entonces se vuelve súper importante entender pues, los roles familiares que vamos cumpliendo dentro del sistema y cómo estos van teniendo impacto, tanto los de las personas que nos rodean en nosotros y nosotros en las personas que nos rodean. Entonces, desde mi punto de vista como paciente, porque no soy experta en el tema para nada, pero como paciente me han resultado de eco enorme porque sí es increíble cómo mover una pieza del sistema detona una ola de cambios, ¿no? Como en esta idea del efecto mariposa y lo que puede provocar del otro lado del mundo una cosa y tal, pues creo que así se vive constelaciones familiares y pues de pronto hay tú sabrás de esto mejor que yo, Anaite, hay el Tao del cambio, me parece, que es como si yo cambio, todo cambia, aunque nada cambie, ¿no? Una cosa así. Entonces creo que tiene como este eco de cuando trabajas en algo familiarmente, dices, oye, ya fuerza tiene que venir la familia y creo que eso es lo padre de cómo han evolucionado estas terapias, en donde pues claro que si participa la familia es súper útil, que era un poco más el enfoque que tenía Soren en esta terapia familiar, en donde se pone la familia a conversar, a generar acuerdos y demás, pero tenemos que entender en esta parte de impacto sistémico que cuando yo cambio, esto genera de por sí cambios en mi proceso familiar, ¿no? Entonces, si nos pudieras hablar un poquito desde ahí cómo funciona así una constelación familiar y demás, porque entiendo que está esta parte también organizacional y entiendo que si conocemos un poquito el método, pues nomás cambiamos de contexto o de temática, pero el método se parece, ¿cierto? Sí, totalmente. Sí, parte del mismo principio, Ujú, ¿no? Que son ciertas, eh, Hellinger le decía los órdenes del amor, ¿no? Y él lo que decía era que todos son sistemas, ¿no? Así como el sistema familiar, pues si tú te vas a una empresa, pues ese es un sistema y ahí digamos que en una empresa, pues es el fundador de la empresa, es como el que tiene la jerarquía, ¿no? Entonces, bueno, ujú, em, partiendo de este principio de los órdenes del amor, que tiene que ver como con jerarquía, con los quienes van primero, quienes llegaron primero, todos tenemos derecho a pertenecer. En las familias me atrevería yo a decir que casi siempre hay alguien que está un poco excluido, que es el tío, ujú, la tía que nadie habla porque algo pasó, ujú, ¿no? O algún bebé que se pierde, por ejemplo, y como que no se menciona, entonces de alguna manera se va excluyendo, pero los sistemas familiares tienen su conciencia familiar, ¿no? Que los une, que es esta cosa que va más allá de la sangre, sino es, Hellinger le llamaba como conciencia, ¿no? Una sola conciencia. Entonces, digamos que todos compartimos la información, además de la genética, ujú, la información de las historias pasadas, de las pérdidas, de los éxitos, de todo, ¿no? ujú, ujú, Todo lo que incluye, digamos, una historia familiar. Entonces, cuando trabajamos nosotros un tema, sí siempre tiene como un impacto, sobre todo hacia abajo de nosotros, ¿no? Y ujú, hacia nuestros pares, digamos, ¿no? Si trabajamos algo, pues puede generar cambios hacia nuestros hermanos, hacia nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. No tanto hacia arriba, ujú. pero sí hacia los otros, ¿no? Hacia abajo, digamos. Ok. Entonces, y lo mismo pasa en las organizacionales, o sea, si hay un conflicto en una empresa y el jefe, que es digamos, el fundador, porque no necesariamente el jefe es el fundador, pero el fundador lo trabaja, si genera cambios en las dinámicas de la empresa, ¿no? Y no necesariamente es que los que trabajan ahí vayan, igual que la familia, no tiene que ir toda la familia, va una persona y trabaja desde ahí, ¿no? Ujú, Desde esa persona, desde la visión de esa persona, porque las constelaciones son una representación de la imagen interna que tiene la persona de su sistema o del conflicto. ujú. Ok. Y en ese sentido, pues cada persona, aunque sea el mismo sistema, pues cada persona lo vive diferente, ¿no? Claro. Entonces, quien trabaja, digamos que se trabaja con la información y la visión de esa persona
y eso sí genera cambios, pero es desde ahí, ¿no? O sea, tiene, Claro. digamos, esa, pues no sé si le diría limitación, pero sí esa parte que es solamente desde esa persona, porque pues eso, no es lo mismo para el hijo que para la hermana, que para el papá, ¿no? Aunque sea el mismo conflicto, digamos. Claro, sí, me pongo a pensar, por ejemplo, cuando ahorita que hablabas del tema de orden, ¿no? Es muy común estos secretos familiares en donde la casa chica y el aborto y el suicidio, todos estos temas que socialmente pues son vergonzosos, ¿no? Y creo que es una manera en la cual yo introduzco mucho a mis pacientes a decir, aquí puedes venir a hablar de lo que te parezca más vergonzoso en la vida sin juicios, ¿no? De esas cosas que no vas a comentar en la comida familiar porque no seas ojete, güey, porque estás diciendo esas cosas tan feas, ¿no? Así. Entonces, aquí vienes como a trabajar eso y creo que esos secretos familiares, pues van, ¿no? Pasando, hay quien ubica las constelaciones familiares en un tipo de terapia transgeneracional porque al final atraviesa, ¿no? Como todos esos conceptos. Y claro que no va a ser lo mismo si yo qué sé, mis papás perdieron un hijo y yo soy el primer hijo después de eso, la carga que yo voy a traer de ese hijo perdido no va a ser el mismo, así soy el tercer hijo, ¿no? Porque tal vez yo no vine a tomar ese lugar y esa expectativa de ese hijo perdido, ¿cierto? Sí, totalmente. Y obviamente toda esta es información que está ahí, pero es información inconsciente, ¿no? Y en todas las familias lo que los une al final es como pues amor, ¿no? Que es, pues sí, el amor de los papás, el amor de los hijos, ¿no? Este, nos conectamos siempre, siempre vamos a conectar con alguna información del otro, ¿no? Y como dices, ese ejemplo que das de los hijos que vienen después, por ejemplo, de una pérdida, de un aborto, ya sea como haya sido, pues, ¿no? Este, sí conectan generalmente como con esta información de que es que aquí como que había alguien, o sea, yo siento que aquí había alguien, pero no veo a ese alguien y nadie me dice nada. Entonces, muchas veces son personas, por ejemplo, puede ser ya en casos más extremos, ¿no? Gente, por ejemplo, que coma compulsivamente, ¿no? Porque entonces es como está comiendo por dos, porque hay algo ¿no? O hace cosas por dos, o le pasan cosas, no sé, son manifestaciones de una cosa que uno sabe, pero no sabe, ¿no? Y entonces Sí. cuando se logra trabajar ahí, por ejemplo, en ese caso, pues es un trabajo donde se le nombra a este bebé que no llegó a la vida, ¿no? Se reconoce como, a ver, tú eres el primer hijo, yo soy el segundo hijo, mi hermano es el tercero, ¿no? Sí, se les da ese lugar, ¿no? Da ese lugar y ya eso provoca un cambio en todo en el sistema porque se mueve. Eso que dices, no es lo mismo ser el primer hijo que el segundo hijo, ni que el tercer hijo, ni que el cuarto. Haya habido un aborto, no, pues, ¿no? Entonces, Sí. eh, cuando tenemos conciencia de nuestro lugar y nos damos cuenta que todos pertenecemos a ese sistema y que el hecho de que todos estemos en nuestro lugar permite que ese sistema funcione, este, de eso se trata, ¿no? Como uno de las formas que se trabaja en las constelaciones, ¿no? De encontrar el equilibrio y el orden desde la pertenencia. Ahorita que te escucho, me detuve a pensar, saliéndome un poco de lo específico de constelaciones y de lo específico de tarot, pero estoy segura que has recibido esta pregunta o este cuestionamiento, ¿no? Parecieran, voy a decirle, métodos esotéricos o métodos místicos y creo que todo producto o todo servicio tiene un mercado, ¿sabes? Va a ser mucho más fácil que un, no sé, hombre baby boomer financiero, pues prefiera no tomar terapia. Estoy poniendo una etiqueta enorme, ¿no? Pero Sí, sí, prefiera no tomar terapia y si la toma, pues se tiene que llamar coach ejecutivo, ¿no? Así como así, ¿no? Y habrá otro mercado que es energético y los cuarzos y la luna llena y la astrología y tal, ¿no? Y yo personalmente fui como, o sea, siempre he sido como bipolar, son en ese punto de vista en donde me gusta mucho como lo pragmático, lo comprobable, lo que tiene como cierta parte de control y demás, pero creo que a medida que voy
envejeciendo y que la vida me trae más madrazos, pues de repente no hay como esa búsqueda un tanto más de fe, de energías, de otras cosas, de lo que verdaderamente es inexplicable, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte como un poquito, ¿cómo llegas a estas filosofías o estos métodos que son como de esta índole, pudiera yo decir cotidianamente esotérica, y tal vez qué valor les ves o qué, si pudiera poner la palabra, qué fundamento pudieras tú como convencer de por qué sí impactan? Porque yo estoy segura de que impactan, y cuando me preguntan, ¿pero cómo? De constelaciones particularmente, te digo, no tengo ni la menor idea, pero de que algo pasa, ¿no? Sí, bueno, justo pasa mucho que, ¿no? Como dices, estas terapias alternativas, y entonces lo Ujú, alternativo se conecta con lo esotérico, y la verdad es que esto no es nada esotérico, o sea, no es esotérico, no es magia, no es nada de magia, y el tarot tampoco lo es, ¿no? O sea, es como información bastante concreta, y en el caso de las constelaciones específicamente, em, pues sí tiene como ciertas bases, em, eh, se- una de las bases científicas, digamos, no sé ujú, si llaman, más teóricas, no sé si científicas, pero ujú, teóricas, es que nosotros, a través de los latidos del corazón, digamos, pues son ondas magnéticas, ¿no? Son ondas. ujú, Entonces, a través de esas ondas, nosotros compartimos información. O sea, cuando tú estás frente a una persona, quien sea, ujú, además de que se pueden ver y pueden, hola, ¿cómo te llamas? ¿No? Cuando estás frente a una persona, están compartiendo cierta información que sale, ¿no? Y es como las antenas de radio que captan esas ondas, las bajan, digamos, y la traducen a lo que nosotros escuchamos en el radio, ¿no? Pues más o menos así funciona con esa información. Como nosotros choca nuestra información, la captamos, ujú, ¿no? Y la traducimos de alguna manera. Entonces, ujú, cuando se arma el campo en una constelación, la persona que trabaja entra al campo y ahí está su información, ¿no? Desde estas ondas, digamos. ujú, Entonces, cuando empiezan a levantar, empiezan a los participantes que representan, por ejemplo, a la familia de esta persona, esas personas conectan también con la información que ya trae. Y se conecta esto con lo que te decía hace rato, o sea, compartimos esta alma con este sistema y esa es eso, así como heredas los ojos de la abuelita, ujú. pues también heredas el miedo que le tenía a Sí. no sé qué, porque, y eso cómo lo explicas, pues es así, o sea. Ujú, ujú, ujú. eh, Creo que aquí quisiera yo como precisar la parte de por qué pareciera esotérico, y lo voy a contar como tal vez muy desde mi versión bien pues empírica de participante, y tal vez tú nos puedes ayudar a explicarnos cómo funciona. Cuando vas a constelaciones familiares, voy a decir las tradicionales, en donde tú vas y hay una serie de personas que no conoces, ¿no? Y de pronto tú pones un tema sobre la mesa, y en mi caso, las 5 o 6 veces que he constelado, siempre llego como con un tema en la mesa, en la cabeza, como para tratar, y cuando la terapeuta me hace 2, 3 preguntas, me lo cambia, le vale más, ¿no? Y entonces se va como al origen, ¿no? De ese problema que estoy hablando. Entonces, la mayoría de las veces no he trabajado realmente lo que yo como que traía así en agenda, sino como pareciera que un asunto que antecede a, ¿no? Y entonces lo que ocurre, que es esta parte que pudiera significarse como esotérica o mística o jalada de los pelos, es que pues de pronto, no sé, yo estoy hablando de un asunto, voy a poner un ejemplo totalmente hipotético, en donde yo tengo una hermana con la que nunca he hecho buena amistad, y las dos estamos, no sé, heredando un negocio familiar diferente cada una, y en donde nuestros papás, no sé, el papá fue ausente y alcohólico. Voy a poner así como varios temas sobre la mesa. Entonces, cuando esto ocurre, vamos a pensar que eso se constela, el conflicto con la hermana. Entonces, yo le puedo pedir a una de estas personas que están, voy a decir, en el público, que represente a mi hermana. Incluso, curiosamente, no tiene que ser ni mujer, ni de la edad, ni parecerse, ni nada, sino una persona que represente energéticamente a mi hermana,
también una persona que represente a mi mamá, pero también puedo elegir a dos personas que representen a los dos negocios y también puedo elegir a mi papá, aunque no esté, y puedo, además de a mi papá, puedo elegir al que va a representar a mi abuelo, porque mi abuelo también era alcohólico y parece parte del sistema, ¿no? Y entonces a esas personas pues se levantan y empiezan a interactuar de tal forma que de pronto lo que se van diciendo a través como de la facilitación del terapeuta y los movimientos que van teniendo en el escenario, voy a decir, Campo. eh, en el campo, terminan por reflejar asuntos no dichos, etcétera, que pues terminan pues por sí como desencadenar una serie de cambios, ¿no? Esa sería mi descripción y creo que si yo no la viviera y aún habiéndola vivido, la escuchas y dices, neta, neta, pero si estudiaste morra, o sea, o te venden cualquier cosa, ¿no? Y es una locura, o sea, ya que estás ahí, es una locura lo que puede suceder. Entonces, ahorita que nos explicas esta parte de los latidos y demás, me parece interesante entender cómo conectamos energéticamente, pero cuéntanos qué pasa en el campo o cómo es que se desencadenan toda esta serie de cosas. Sí, sí, justo pensaba hace rato, ¿cuántas veces he explicado de qué se tratan las constelaciones? Y me preguntan, bueno, pero ¿y de qué se trata? Y explicas, ¿no? Y más o menos siento que poco a poco voy agarrando más callo y siendo más clara, pero sí hay una cosa que pasa que es no sabes realmente qué es hasta que no estás ahí y lo Uh -huh, vives, ¿no? uh -huh. Y me ha pasado con gente que le he explicado y que sí me entienden, pero cuando van me dicen, ah, o sea, ya te entendí. Bueno, ya te Te entiende, entendí. pero te creen cuando estás, No, ¿no? no sé si te entendí, pero ya vi de qué se trata, pero sí, a veces es difícil entenderlo. Es Uh -huh. difícil entenderlo porque es tan certero, ¿no? Me ha tocado trabajos donde, no sé, eso, levantan al papá y entonces es el representante del papá y resulta que el papá, al que representa al papá, pues que me duele mucho la pierna, la rodilla, no sé qué, ¿no? Y entonces le preguntan a la que trabaja, bueno, ¿tu papá le pasó algo? Sí, pues resulta que lo operaron y nunca quedó bien y siempre lo de la rodilla, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Explícame esa. O sea, esa, ¿no? sí, sí, Este, sí. algo que ayuda mucho para que funcione es que la persona tenga muy claro qué quiere lograr. Eso que decías hace rato, como yo tenía claro ciertas cosas que quería trabajar, sí, pero sobre eso es como, bueno, si trabajas esto, ¿qué quieres lograr? Mientras más claridad haya, es mucho más fácil que el campo funcione, ¿no? Porque tampoco se trata de justo levantar a la mamá, el papá, el abuelito, la empleada, o sea, mientras menos Sí, sí. funciona mejor, ¿no? Porque eh, si no, es demasiada la información, entonces puede resultar un El poco... ruido de cada personaje que está de pie, pues, ¿no? Va a afectar Ajá, mucho la señal de retomar. Y me hace sentido con lo que viví contigo en la sesión. Es decir, yo llego a tarot terapéutico, pero llego a decirte cuál es mi problema. Y ya que te narré el problema y el contexto, me dijiste, ok, ¿y eso por qué es un problema, no? Y yo, sí, pues no me estás escuchando, que está de la chingada, ¿no? Y entonces, ¿no? Lo que estuvo chido ahí es que me hiciste esta pregunta de, ok, esto pasa. Y, y yo, pues, sí, ¿verdad? Pues, y ya, o sea, fue en realidad estar en el berrinche de que es algo que pasa, ¿no? Entonces, creo que de pronto es el qué quiero lograr y no solo cuál es el conflicto, porque pues conflictos en el mundo hay claro. miles, pero no todos me afectan, ¿no? Totalmente. Entonces ahí cambia un poquito, ¿no? Y cuando se tiene más claro eso, como facilitador, siento que ayuda mucho, ¿no? Por eso es importante como las preguntas que haces, ¿no? Hacia dónde empiezas a escuchar. También hay una cosa que es una escucha de lo que no se dice, ¿no? Lo que la persona te está diciendo, pero lo que no te está diciendo, lo que te está diciendo con lo que no te está diciendo, ¿no? Y ahí es donde de pronto a veces uno llega o alguien llega con una cosa, quiero trabajar esto y esto y esto, y mi historia es esta. Entonces, cuando tú escuchas la historia, dices, ok, sí, esto es lo que quieres trabajar, pero esto viene de otro lado del que no lo estás viendo, pero yo lo estoy escuchando en tu historia, ¿no? Entonces, a veces sentimos o puede haber casos en los que siente uno que no está trabajando lo que quería, pero en realidad sí lo estás trabajando, lo que pasa es que viene de otro lugar, ¿no? Viene
de otro conflicto, no sé, por ejemplo, el conflicto con la hermana. Tengo esta hermana con la que no me llevo bien y resulta que tenemos estas dos empresas. Pues bueno, resulta que esas dos empresas tuvieron un problema porque el papá y el hermano del papá, ¿no? Pues algo ahí pasó, alguien se quedó con algo que no le tocaba y entonces hubo pleito. Ujú, Y entonces resulta que eso, como no se resolvió, ujú. se va a manifestar pues en la generación que sigue. Y entonces resulta que no te llevas con tu hermana no tanto porque sean diferentes, ¿no? Sino porque Sino venimos cargando algo, ¿no? porque están repitiendo una historia que no se ha solucionado, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, de ahí también parte mucho y a veces pasa eso, como que nosotros tenemos la parte de arriba del problema y en la constelación lo que sale es lo que está abajo del iceberg, ¿no? Nosotros tenemos consciente la puntita, pero abajo está todo lo demás del iceberg y lo que sale en la constelación es eso que está allá abajo, que nosotros no podemos como mirar conscientemente, ¿no? Sí, y además creo que lo que ocurre en constelaciones que es tan fuerte, algún día me dijeron, no sé si esto tenga algún fundamento, fue así como conversación de café, que una sesión de constelaciones equivale a 6, 8 constelaciones, digo, como sesiones individuales, ¿no? Como de esas sesiones como de esto, de conversación y tal, porque digamos que como que desbloqueas varios niveles simultáneamente o se mueve un montón de energía y demás. Y lo que creo es que eso de pronto, justo en esta parte que pudiera tenderse a esotérica o tal, pudieras creer que fui a constelaciones y resolví, pero creo que como cualquier técnica, método, asunto en la vida, va a requerir de seguimiento, de constancia, de conversaciones, de revisiones, ¿no? De como de un trabajo continuo. No sé tú cuando trabajas con las personas cómo funciona, es algo más esporádico, es continuo o van cambiando de técnica, ¿cómo lo trabajas tú? Sí, claro, y depende mucho, o sea, cuando uno va a una constelación, sí es verdad que son como 6 o 7 sesiones de terapia privada porque no solo a la hora que tú trabajas se mueven muchas cosas, sino que como trabajas con otros y entonces luego otra persona va a trabajar. Resulta que cuando se arman estos grupos, por explicación que no conozco, em, la gente que va, aunque no se conoce y no tiene nada que ver, resulta que siempre hay temas súper parecidos, ¿no? Y hay muchas siempre cosas en común. Entonces, cuando alguien más trabaja y resultó que te escogió a ti para que fueras la mamá y resulta que el tema pues sí tiene que ver contigo, porque a lo mejor tú como hija o tú misma como mamá tienes una cosa parecida con tu hija, con tu hijo. Ujú. Entonces, no solo trabajas tu tema cuando lo trabajas, sino cuando ayudas a otros en sus constelaciones, siempre tiene que ver contigo lo que trabajas y se mueven un montón de cosas. Eso es realmente maravilloso porque Ujú. siento que sí, cuando sales de ahí, sí, o sea, sales agotado porque es muchísima Total. información, ¿no? Y muchas veces 1 o 2 días estás como así como, pero, Catatónico. Sí. pero sí, trabajas, trabajas muchas cosas, ¿no? Ujú. Em, hay temas que hay temas que sí, hay temas que se resuelven. O sea, por ejemplo, yo he trabajado algunas veces alergias o de pronto migrañas o temas como de piel, Ujú. eh, respiratorias, ¿no? Que con una quedan. Tal Ujú. vez puede ser que, no sé, en 1 o 2 años pues te vuelva a pasar y que otra vez me está la migraña. Entonces, bueno, pues sí, hay que volver a ver Ujú. a lo mejor es desde lo mismo, o a lo mejor ya pasó otra cosa y entonces hay que trabajarlo desde otro lado, ¿no? También Ujú. los conflictos tienen, pues no solo hay como una razón, ¿no? Siempre tienen como muchos lados, entonces vas trabajando cada lado, Ujú. pero también me ha pasado, sobre todo eso, en temas como de alergias y cosas así, muchas veces así con una, pues resulta que ya, pero Oye, depende y de... todos los alérgicos ahorita así ¿y los datos dónde los encuentro? Es que qué frustrante es em, estar con una condición de salud que no te permite estar, ¿no? La verdad es que es bien Pero complejo y la hipersensibilidad que generas a todo y la irritabilidad con ello y con la irritabilidad de la afectación en relaciones
interpersonales, o sea, es todo un tema, ¿no? Esos asuntos. Sí, y ese es justo, o sea, el tema de las enfermedades es eso, ¿no? O sea, que algo el cuerpo te está avisando de algo que no está Mm, bien, ¿no? Que se está defendiendo de algo, pues hay que ver de qué se está defendiendo, ¿no? mm, Tiene un lenguaje muy claro el cuerpo también, ¿no? claro. Entonces, esos temas pues, es súper interesante trabajarlos en constelaciones y es súper efectivo, ¿no? O sea, sí, Mm. yo lo he visto así con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Yo los he llevado un par de veces por cosas muy específicas y es impresionante, así como luego, luego. Y sobre todo los niños que Tienen menos barreras, ¿no? Y menos. sí, o sea, están mucho más conectados con ellos, y les, o sea, como que entra la información mucho más fácil, mucho más inconsciente, por lo mismo mucho más profundo, ¿no? Porque algo bien Ujú, importante también es que en las constelaciones, o sea, si tú quieres entender las constelaciones desde la cabeza y lo que pasa dentro de las constelaciones desde la cabeza, no lo vas a lograr. ujú, O sea, se trabaja con emociones, ujú. así, ¿no? Entonces, trabajarlos con los niños, pues es mucho más fácil porque, pues sí, Sí, están más en ese lenguaje, ¿no? hay menos cabeza de por medio y me acabas de dejar un pendiente importante. Y sí, me hace pensar en cómo la simple resistencia a creer o no creer en el método, pues ya de por sí está generando un impedimento para que el proceso, pues en sí funcione, ¿no? Es como tenía una de mis grandes maestras de yoga y de medicina germánica, tenía un argumento en clase de yoga que me encantaba, que decía, ¿no? Si, no sé, bajas más en una postura que el reto era bajar, la postura es más fácil. Si no me crees, inténtalo y luego me dices si fue o no fue, ¿no? O sea, es como, solo inténtalo y me dices si jaló o no jaló, ¿no? O sea, inténtalo con todo el escepticismo del mundo, ¿no? Mostrándote lo más incrédulo, pero hazlo y ve qué show, ¿no? Y la verdad es que es increíble, o sea, es increíble estar ahí y como solo dejar, pues yo sí diría que la magia suceda no por la parte esotérica, sino por la parte, pues, realmente que desencadena cambios y demás. Y creo que ahorita me gustaría aprovechar para pasar, si estás de acuerdo, un poquito a la parte del tarot, ¿no? Porque como me dices que tu fundamento, voy a decir, terapéutico es las constelaciones, pero el método que tomaste fue el tarot. Me encantaría primero que nos contaras un poquito de tarot sin el apellido terapéutico, ¿no? Como tal vez un poco cómo llegas ahí y qué es y de dónde viene y tal, porque la verdad sé bastante poco de él y creo que tiene todo tipo de juicios y prejuicios, entonces conocer un poquito de la historia más real valdría la pena y para de ahí entender cómo se puede usar con un fin terapéutico, que entiendo que cualquier lectura de tarot tendría un poco un fin terapéutico, ¿no? Pero pues siento que al ponerle otra vez el apellido como tal y de mezclarlo con constelaciones, pues toma como una forma un tanto más delimitada, pero cuéntanos del Sí, tarot. sí. Pues yo llegué al tarot primero, me regalaron un tarot hace muchísimos años, el tarot de Osho. Nunca había tenido yo un tarot. Nunca lo he Y usado. este fue mi primer tarot y me gustó mucho y como que lo tuve mucho tiempo y me parecía como interesante. Este, mm, y después llegué al tarot de Marsella y ya más como empecé a leer sobre el inconsciente colectivo, sobre los arquetipos, ¿no? Un poquito de Jung. Yo estudié psicoanálisis, no terminé, la verdad, pero sí, fue en esa época en la universidad, cuando estaba yo estudiando psicoanálisis, que me encontré con el tarot y empecé a leer a Jung y empecé a leer a Jodorowsky y a Marian Costa, este, Sally Nichols, que también tiene un libro súper interesante de Jung y del tarot, justamente. Este, Aquí solo y quiero hacer un paréntesis histórico como para quien ubique. El psicoanálisis es la primera como escuela de psicología creada por Sigmund Freud, que es como el que se conoce como padre de la psicología, que estaba basado en el inconsciente y como en el desarrollo psicosexual de la persona, ¿no? Y Jung es una de las personas que, según ubico, empieza siendo un poco discípulo, un poco seguidor, y poco a poco empieza a tomar una vertiente distinta a partir de estudios, me parece que en la India, y como de un punto de vista un tanto más como oriental y Ujú, distinto a la sí, parte como sí, más médica y demás que también trabajaba Freud.
Entonces, pues bueno, es interesante ver esta manera en la que tú también llegas, ¿no? Un poco a psicoanálisis, pero te termina Sí, jalando sí, esta perspectiva sí. distinta. Ay, no, yo mejor me voy por acá. Sí, sí, sí. Y yo siento que sí, como dices, cualquier lectura de tarot es terapéutica en cuanto a no sea una lectura predictiva, ¿no? Que eso sí yo nunca lo hago. Que creo que de ahí viene un poco como esta imagen del tarot Como esotérico, ¿no? como esotérico, ¿no? Porque De bola de cristal. de bola de cristal, como en estas lecturas, porque bueno, hay mucha gente que lee las cartas, sobre todo como la baraja española, no tanto el tarot de Marsella, sino la baraja española, y lo leen en forma predictiva. Yo no estoy para nada de acuerdo en eso, porque siento que al final nosotros tomamos nuestras decisiones, nada Claro. está dicho. O sea, sí creo que hay una especie de destino en el sentido en el que estamos destinados a vivir ciertas cosas, tal vez, a conocer a ciertas personas, Ujú, ¿no? ujú. A toparnos con ciertas circunstancias, pero ¿qué hacemos o cómo nos dirigimos ya, digamos, ahí? Pues esa ya es decisión. Entonces sí siento que nada está dicho y que es peligroso incluso decirle a alguien cómo te va a pasar esto, porque nuestra cabeza es súper Muy poderosa, poderosa, mucho más claro, poderosa de lo que, pero mucho más poderosa de lo que pensamos. Entonces, claro, sí podemos programar cosas, ¿no? Que claro. sucedan, que no sucedan. Entonces, pero una lectura que no se meta con esos temas, pues siempre te va a dar como información tuya, porque como funcionan los... O sea, el tarot, el primer tarot fue en Italia y lo hizo un rey, no sé, Visconti, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, la verdad, Ujú, pero lo hizo un poco porque para contarle, para que alguien le contara historias a su esposa, ujú, historias del castillo, del reino, ¿no? Entonces, este, no sé cómo era la técnica, pero finalmente el tarot lo que tiene es eso, ¿no? El tarot cuenta historias y ujú, conforme vayan acomodándose las cartas y como vayan saliendo, cuenta diferentes historias, depende de cómo ujú, estén acomodadas, hacia dónde miran las cartas, cuál está de este lado, cuál de este lado, cuál va arriba. ujú. Y en ese sentido se parece mucho a las constelaciones, porque justo Claro. tiene que ver así, o sea, quién mira a quién está de este lado, quién está de este lado, qué se Ujú, están diciendo, ¿no? ujú. Eh, Es esto interesante porque aparte ahorita me acabas como de resumir una gran cuestionamiento que yo tenía, porque hace tiempo entrevisté a una super rockstar de astrología y decía, ¿no? No es esotérico. Y ahorita tú también decías, no es esotérico. Entonces yo dije, puta, se me están acabando las opciones de qué es esotérico, ¿no? Y entonces creo que lo resumes de una manera como muy bella, ¿no? O sea, lo que te supuestamente marca el camino y te dice por aquí es y con los ojos cerrados y bye. Pienso, por ejemplo, en la película de House of Gucci, ¿no? En donde las decisiones que toma esta mujer van por el consejo, ¿no? De esta otra mujer que no me acuerdo si es tarot lo que hace o bola de cristal lo que hace, pero Ah, sí, bueno, sí, claro, sí, ya me acordé. Ujú. ¿no? Y todo el tiempo es como, tú dime qué hacer. Y entonces me quito responsabilidad y creo que todo aquello que te da información, pero no te quita responsabilidad, se le quita lo esotérico. Totalmente. Esa es una buena, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, porque al final es eso, ¿no? O sea, sí soy yo responsable de mi destino, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Aunque haya cosas que vine a aprender, porque sí creo que venimos a aprender ciertas cosas, ya cómo nos manejamos es decisión. Entonces, sí. Y em, Jung lo que decía era, bueno, de lo que hablaba Jung un poco era de los arquetipos, estos arquetipos universales, como son, por ejemplo, la imagen del padre, de la madre, ¿no? O sea, que se van volviendo y que ocupan nuestro inconsciente colectivo, que son imágenes que tenemos como, incluso hasta roles y, ¿no? Que tenemos como muy metidos ya en nuestro inconsciente colectivo. Y el tarot lo que trabaja mucho con esos arquetipos, ¿no? Los arcanos muchas veces tienen esa información, Ujú, eh, como de eso, el bueno, el malo, la mamá, el papá, el loco, ¿no? ujú, El diablo, que claro que
se haya visto que tienen mucha más información que esa, ¿no? Yo creo que así fue como empezó, pero después se ha podido usar de muchas otras formas y darles muchos otros sentidos, ¿no? Ok. Eh, Entonces, arquetipos pero pudiéramos entonces, decir que son, a ver, inconsciente colectivo. Si inconsciente es como esa parte que no tenemos a la mano, voy a decir, a nivel mental. Un inconsciente colectivo es esa parte que no tenemos a la mano, pero que compartimos como seres es humanos, un ¿no? conocimiento, o sea, que es un conocimiento que tenemos todos, pero que no lo tenemos en nuestro consciente, pero que compartimos. Ujú. Y de ahí vienen, supongo, em, pues este montón de roles que jugamos y que ahorita que decías de el loco y el papá y tal, pues creo que podemos llegar a ser todos, ¿no? Hace poquito Mónica Salmón decía en una entrevista que a la cama nos vamos varios, entonces, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho es esa noción del tarot como Jung decía, como el camino el camino del loco, el camino, no me acuerdo ahorita cómo era, pero sí. Entonces digamos que son 22 cartas, de Ujú, las cuales 21 tienen número, ¿no? ujú, Y el loco, no tiene número, que sería como un joker, digamos, como ujú. en realidad la Un visión comodín, un ¿no? poco es que ese loco va pasando por todos los Mm, otros arcanos, ¿no? Entonces todos pasamos por todos pasamos por ahí, por cada uno, y funciona el tarot como un espejo del inconsciente. Entonces, cuando tú te lees el tarot, no te dice nada nuevo, digamos, o sea, cuando yo acompaño a las personas en una lectura de tarot, normalmente no es que sea, ay, claro, o sea, no sabía de esto, no tenía idea, o sea, no, mm. siempre es como, sí, Se me resuena, evidencia. pero ya lo sabe, o sea, sí, claro, o de verdad, no sé, como que no es nada así que la otra persona le sea ajeno, ¿no? Como que Sí, siempre es van más a bien un, ota, ya sé, mano. conocer. O sea, Yo que venía para que me dijeras otra cosa, pero pues no, ahí está, ¿no? claro. Este, Entonces, funciona así, funciona como un espejo de nuestro inconsciente. Cuando tú te haces una lectura, pues al final eres tú mismo que te estás hablando, que te estás diciendo algo desde otro lado, porque además tú eres el que eliges las cartas, ¿no? Entonces, Ujú. al final eres tú mismo hablándote a ti mismo, pero desde otro lugar. Sí, y que eso creo que sí tiene esa parte que pudiera ser totalmente, no sé si poner la palabra de destino, de energía, de que te tocaba, ¿no? Un poco de, pues ahí está, y es, Sincronía, le digo sí, yo. Ajá, sincronía. sincronía. Sí. Pues sí, ¿no? Como esta sincronía de varias cosas que permite que algo suceda o que llegue información o sea, cuando eliges una carta, ahí hay una sincronía que era como te tocaba saber esto, ¿no? Ujú. Sí, y de pronto recuerdo que hace tiempo Eduardo Herrera de Centro Himalaya decía, y me encantó que la pandemia no vino a detonar conflictos, sino a evidenciarlos. Y creo que cuando hacemos una lectura de constelaciones, de tarot, de muchas cosas, pues no es que se detone o se genere o se, ¿no? Totalmente. descubra, sino como que nada más te dicen sí, 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 sí. ¿Eso que tenías duda? Sí. ¿Eso que Sí. tenías duda y te estabas haciendo, güey? Sí. O sea, sí, ahí está, ¿no? Y creo que se vuelve interesante porque otra vez de pronto, personalmente pienso que estamos esperando que alguien nos diga qué hacer para sentirnos un poco menos responsables de tomar como acción en nuestra vida, o por el contrario, no queremos que nos digan qué hacer para seguirnos victimizando acerca de todo lo que no nos agrada de la vida que tenemos. Y entonces, pues se vuelve mucho más fácil en ambos casos de esperar que el terapeuta, la constelación, el me quiere, no me quiere de la margarita o lo que sea que estoy buscando, o el volado, me ayude a tomar decisiones, pues por este miedo a la libertad, ¿no? De pronto de ejercer nuestra vida con potestad y con entrega, pero Sí, al final, y ahí haciéndonos está. responsables, o sea, el proceso terapéutico, cualquier proceso terapéutico, o sea, luego la gente tiene esta imagen así como de la gente que va a terapia, así, todo está padrísimo. O sea, los procesos terapéuticos son, o sea, una revolcada de ola verde, así, o sea, Yo la verdad.
¿no? Por eso, porque implica un montón de trabajo, implica hacerse responsable, implica pues aceptarse uno como es, aceptar los errores, ¿no? O sea, justo mi maestra decía como no solo es como el darse cuenta, ¿no? O sea, cuando te das cuenta de algo en una terapia, en una constelación, ¿no? Como darse cuenta es el primer paso. ¿No? O sea, ya te diste cuenta, bueno, pues ahora, Sí, ahora qué sigue, no es que, ya me di cuenta, ya me curé, no, claro. ya te diste cuenta y entonces puedes empezar a sanar, ¿no? O a acomodar o a cambiar lo que sea que quieras cambiar, ¿no? Pero eso implica después un proceso constante que puede ser largo, corto, ¿no? Pero seguro, revoltoso, doloroso, cansado y duro, seguro que lo es, ¿no? Y ahí es donde está, pues, como ya la carnita de la posibilidad de sanar, ¿no? De estar mejor. Oye, y déjame preguntarte algo. Después de esta invitación tan poco antojable que acabas y que coincido de dar con respecto a la Ir a terapia. terapia, Sí, sí. no, es que coincido, pero de alguna manera habemos algunos adictos a ella, ¿no? O no voy a decir adictos, convencidos de ella, ¿no? De que vale más la pena vivirla con los ojos abiertos, aunque también implique colores que no nos encanten y demás. Y yo quisiera hacerte dos preguntas ya como terapeuta en general, y si quieres con esto cerramos. La primera sería, ¿qué pasa si ya me di cuenta de algo y sigo sin encontrar, no sé si es la voluntad, el valor, la energía, ¿no? Para, pues, tomar esa decisión compleja, ¿no? O sea, ¿qué respuestas tendrías detrás de ello? Pues bueno, una puede ser que a lo mejor no te has terminado de dar cuenta, eso puede ser una, Mm, ok. que hay algo que falta. Ujú. Y la otra es que pues todos estamos en nuestro derecho de, 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 de darnos cuenta y no hacer nada. Pero entonces hay que hacerse responsable de eso, ¿no? Decir, ok, Ujú. no tengo la voluntad, no quiero, no puedo, no me da la gana, pues no lo voy a hacer y asumo esa consecuencia Claro. conscientemente, o sea, ¿no? Salir de nuestro lugar, ¿cómo se dice? Como de nuestro lugar cómodo, de la Ujú. zona de confort. Es difícil ir a terapia, implica salir de tu zona de confort, pero pues no es obligación, ¿no? Es una decisión Claro. y tenemos el derecho de tomarla o de no tomarla, pero pues hay que asumir, ¿no? O sea, Ujú. ya lo vi, no encuentro la voluntad, como dices, para hacer el cambio, entonces, pues voy a seguir topándome con la misma pared sabiendo que así es, ¿no? Sí, O si no, pues voy y pues le sigo buscando, o sea, porque mucha gente es como, es que ya lo trabajé una vez y pues no, es como, pues, o sea, o ya lo vi una y pues no pasó nada, o sea, no, sí, nada, sí, pues igual hay que darle más, o sea, claro. Sí, mejor es hay que, como, pues ya fui al gimnasio y no tengo cuadritos. no, ya fui 2 veces y nada, ¿no? Sí, Pues sí, sí. Claro, darle un poquito más de veces, ¿no? claro. Pero también tener clara que está la otra opción, decir, pues no quiero, aquí estoy cómodo o Sí, se cómoda. vale vivir en sí mismo, solo que eso al final va a terminar provocando esas metas no alcanzadas o esas relaciones terminadas o lo que sea que impliquen, ¿no? Y tenía una tía que le decían, es que ¿por qué me insisten en que dejo de fumar? Oye, no tomo, no cojo, no salgo, no hago, no... Y fumo. ¿Qué más les da? Déjenme fumar. O sea, es como, así es este asunto, ¿no? Entonces, pues eso, esa era una pregunta que te tenía. Y la segunda sería, otra vez después de esta invitación tan poco antojable a la terapia, ¿en dónde dirías que está el valor? Es decir, créeme, yo lo vivo y tengo como mis propias respuestas, pero desde ti, ¿por qué convencer a alguien así? ¿Por qué convencer a ese, otras voy a poner un estereotipo súper grosero, ¿no? Pero a ese
hombre contador de 55 años, yo qué sé, muy basado en su éxito y cosas prácticas y cosas científicas, como de qué le va a servir a ese güey ir a terapia o para qué hacer el esfuerzo. Pues mira, un poco lo mismo que te decía hace rato, ¿no? O sea, creo que es una decisión, ¿no? Como bien dice, no puedes ayudar a nadie que no quiera, Ujú, que no le interese, ¿no? Entonces, algo que me ha tocado decirle no a muchos, pero sí tal vez a uno o dos pacientes, es como, mira, a mí, en mi vida no cambia nada si lo haces, si no lo haces, si lo dices, no lo dices, a mí, mi vida sigue exactamente igual, ujú, o sea, ¿no? La tuya, es tu vida, no la mía, ¿no? ujú. Entonces, eh, pues es por ahí, es una decisión que alguien toma porque se quiere sentir mejor o porque ya está harto de que le pase lo mismo o porque, ¿no? Entonces es como, a ver, si quieres generar un cambio, pues es por acá y es así y si quieres, pero es solo si quieres y si te da Sí, la gana. Si no, estás en todo tu derecho en no hacerlo, claro. Y ¿no? esa persona Eso. entonces, creo que una conclusión importante es que tendría que tener razones y por eso creo que la mayoría de las personas llegamos a terapia cuando algo nos rebasa, cuando algo ya nos genera una ruptura más, un despido más, Sí, una deuda más, un algo que dices, híjole, ya esto no está chistoso, ¿no? Y creo que me está doliendo más las implicaciones de la inconsciencia que el costo, dolor o trancazos que me vaya a pegar sí, el darme cuenta de cosas, ¿no? sí, nadie llega a terapia así de, ay, pues mira, la verdad no me pasa nada, solo vengo, pues, pues aquí a, Porque a es sentarme. martes y no tenía con quién echar café. O sea, todos llegamos así de, ya, por favor, ayúdame, ya no puedo más. Qué jodido, Entonces, ¿no? Sí. este, em, Y creo que pero eventualmente, cuando llegas así, de ya no puedo más y tal, y entiendes las implicaciones de hacerlo como un proceso, es decir, sí creo que haya personas que vengamos en un proceso preventivo a terapia o de mantenimiento, pero es después de mm, que llegamos por una crisis, ¿cierto? O sea, sí, ya, claro, ya que entendimos los beneficios. ¿para qué sirve o por qué sí está bien ir a terapia, por qué sí ayuda? Claro, Claro. ya de pronto empiezas a sentir algunas cositas de que no te están gustando, que no, entonces ya voy de una vez antes de que esté yo así de ya, por favor, Sí, inyéctame las hormonas, exacto. ¿no? Sí, Pero eso ya es, o sea, sí, ya es alguien que, bueno, que ya sabe cómo funciona, Ujú, que ya ha pasado por ahí, ¿no? Pero yo pienso que cuando alguien busca una terapia es porque algo, aunque sea pequeñísimo dentro de esa persona, quiere algo diferente y ya no se siente bien, ¿no? claro, Entonces, yo cuando alguien me, o sea, yo no le voy a llegar a decir a nadie que no me esté preguntando pues, de a terapia, ¿no? Digamos, pero claro. si alguien llega conmigo, es algo a lo que yo hago mucho hincapié también, ¿no? Si veniste es porque hay algo que no te está dejando ser feliz o estar bien o estar tranquila, o sea, hay algo que te está diciendo, haz algo, ¿no? Ujú, Hagamos ujú, algo, haz algo diferente o muévete del lugar. Entonces, tratar de conectar con eso para que la persona diga, bueno, pues sí, ¿no? Sí, sí, si vine por algo, pues a ver, vamos a ver qué ujú, sale, ¿no? O hacia dónde. Y muchas veces en el camino es como empiezan a ver y dicen, no, no, ¿sabes qué? Con la gente que, por ejemplo, de repente deja de ir a terapia. ujú. Sí, sí, Porque sí. no es porque ya no quiera como tal, sino ya vio algo que no le gustó y fue, no sé si puedo más, ¿no? Sí, Entonces, la resistencia natural que de pronto resisten. me gusta la analogía con las pesadillas, ¿no? Las pesadillas te despiertan antes de que puedas ver aquello que no estás listo para ver porque va a ser tan doloroso, ¿no? Entonces, creo que de pronto eso pasa en la terapia, ¿no? Que de repente ya estás viendo algo que duele más que las implicaciones de lo que eso te está generando y pues hay un resortazo que por supervivencia o mecanismo de defensa Sí, te regresa a un sí, lugar seguro, ¿no? sí, como terapeuta como terapeutas creo que hay que ser bien respetuosos con estos procesos también, porque es hasta donde la persona quiera, ¿no? Y te digo, me ha pasado también de decir, bueno, es hasta donde tú quieras, Ujú, vamos a llegar hasta donde tú quieras, yo te acompaño, pero es ujú. hasta donde tú quieras, ¿no? O sea, hasta Sí, donde tú quieras, lo que tú, donde ya no te sientas listo, pues ya no, pero sé consciente de la decisión que estás tomando, ¿no? claro.
y muchas veces, sí, a veces pasa que llega alguien, trabaja algo, ya no le gusta, ya no le gustó, no está listo, se va, eh, 6 meses después, regresa, ahora sí Ujú. ya, Sí, sí, sí. ok, ahora sí, ¿no? Entonces, los Increíble. procesos son bien distintos en cada persona, Ujú. eh, entonces, pues creo que sí, sobre todo es como acompañar desde ese respeto y desde esa confianza en el otro y en la decisión del otro, ¿no? Como te decía, Claro, pues finalmente a mí, pues si hacen o no hacen, si van o no van a terapia, sí. pues mi vida sigue exactamente igual, yo sigo teniendo los mismos problemas Los y míos, los de otros, pero no cargo con ellos, ¿no? Sí. ajá, entonces, Buenísimo, buenísimo. Pues gracias, Anaite. Creo que nos das una buena embarrada, no una embarradita, una buena embarrada sí, de, espero que sí. de tarot y de constelaciones, de procesos terapéuticos en general. Creo que eso de pronto puede surgir la duda porque creo que es como cuando alguien va a yoga y me dices que una vez fui a yoga y no me gustó. Le digo, se me hace un comentario tipo, es que una vez fui al cine y no me gustó. Es como, ok, ¿qué película viste? ¿Qué día era? ¿Qué comiste? ¿Qué? No, o sea, creo que todas las experiencias pues son sujetas a tener como muy diferentes sensaciones dependiendo del momento en el que estés y entonces pues si no te late el inconsciente y lo freudiano y lo largo y lo costoso que pueden llegar a ser ciertos tipos de terapia, pues hay otros, ¿no? Hay otros como pueden ser estos y otra vez creo que hay un mercado y un público que puede ser más afín con cierto tipo de cosas y demás, pero yo solo por explorar, pues bueno, me encanta seguir encontrando nuevas técnicas y que me sigan hablando de mí y pues bueno, de verdad gracias por estar aquí. Voy a dejar en la descripción del episodio los datos de Anaité en caso de que quieran tener una sesión. Ella trabaja tanto presencial como virtual. Perdón por las campanadas de la iglesia, pero esto es muy en vivo y ¿no se escucha? ¿O sí? ¿No? Ah, mira, ok. Y yo bien estresada. Muy bien. Entonces, nada, gracias a todos por conectarse de nuevo. Si nos están viendo, un beso enorme. Los saludamos desde YouTube. Si no nos están viendo, igual les mandamos un beso, un abrazo virtual. Nos vemos en el siguiente episodio. Anaite, ¿algo más? No, nada más, pues muchas gracias. Espero sí haber dado una buena, embarrada y pues bueno, un placer, la verdad, platicar contigo. Estuvo muy a gusto. Qué bueno que lo disfrutaste. Yo también. Nos vemos en el siguiente episodio de Autoterapéate y que tengan bonita tarde, día, mañana, en donde estén. Un beso, bye.